Tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? ¿La mala? Es que estoy nervioso. ¿Y la buena? Cuando estoy nervioso me tardo más, ¿no? No, la buena es que justo este tema es uno de los temas que considero que Dios me ha trabajado conmigo, me ha ayudado. Uno de los temas que considero muy importantes para la iglesia de manera personal. Uno de los temas uno de los puntos que si nosotros tenemos cuidado de ello podríamos ver más adelante grandes resultados en nuestra vida, en la iglesia y en nuestra familia. Amén. Entonces, cuando estuve leyendo y revisando el tema, me di cuenta que muchos de los detalles que estábamos trabajando son muy importantes para hoy en nuestro día como iglesia, que estamos avanzando, creciendo, desarrollándonos. Y pues bueno, justamente ahorita hablando sobre esta serie, el cultivar una relación íntima con Dios, vamos a tocar estos puntos del propósito del compañerismo, ¿sale? El propósito del compañerismo. Y antes de empezar, pues vamos a hacer una breve oración, ¿sale? Bendito Dios, te damos muchas gracias por esta mañana, tarde prácticamente ya que es. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú nuestro guiador, que sea tu Espíritu Santo el que nos vaya trazando en este camino de esta enseñanza. Padre Santo, solamente es tu palabra la que tiene vida eterna, es solamente tu palabra de tu Espíritu Santo que nos lleva a esa libertad. Te pedimos, Espíritu de Dios, que traigas esa palabra a cada corazón que necesitan traer una luz que guíe, amado Dios, una luz que, Padre Santo, pueda traer esa dirección hacia donde debemos de ir de manera personal. Poder crecer, Señor, en comunidad, en familia, y que estos propósitos del compañerismo, amado Dios, puedan quedar sembrados como esa semillita en una tierra firme que es en nuestro corazón y que pueda traer grandes frutos. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad, y te pedimos, Señor Jesús, que sea tu Espíritu Santo en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo porque Él es bueno. ¿Sale? Pues muy bien. Vamos a tocar este tema, el propósito del compañerismo, por los que anotan, para que coloquen el nombre del tema. El propósito del compañerismo. ¿Sale? Y quiero que analices estas preguntas. ¿Puede un cristiano o una iglesia existir sin el compañerismo? ¿Es posible que alguien crezca sin el compañerismo? ¿Cuál es el propósito del compañerismo y por qué es tan importante? Quiero platicarte una historia o una anécdota que me pasó justamente el día de ayer en la tarde cuando me estaba cortando el cabello. La persona a donde voy, la persona que me lo corta estaba ocupado y había un chavo nuevo. Y este chavo nuevo estaba terminando su corte de cabello, terminó este joven, y la persona que siempre me lo corta pues estaba ocupado, y pues la verdad es que no tengo ningún problema si alguien más me corta el cabello, ¿no? Ahora experimento al full, ¿no? Y me toca con este chavo muy amable, muy atento, empieza a colocarme lo que se necesita para empezarme a cortar el cabello. Y dentro de la plática surgió algo que a mí me llamó mucho la atención, que a mí me enseñó mucho y que justamente me di cuenta que tenía que ver con una ilustración para poder dar pie a esta enseñanza. Y dentro de esa plática surgió la siguiente conversación. Él me decía, yo le pregunté que cuánto tiempo llevaba de cortar el cabello, y me dice 2 años. Dice, justamente de hecho fue en el tiempo de la pandemia. Digo, wow. Y le digo, pero ¿y dónde aprendiste o cómo fue? Y dice, pues es que todo estaba cerrado, no había, fue en el momento en el que todos los locales, los negocios pidieron que fueran cerrados. Y dice, y una vez estábamos en la casa y uno de mis hermanos me dijo que ya se sentía bien greñudo, que se sentía incómodo, y le dijo, oye, córtame el cabello, ¿no? Por favor. Dice, pero yo no sé cortar el cabello.
Y dice que tenían una maquinita que tenían guardada porque uno de sus hermanos la había traído, y le dijo, pues mira, ahí está la máquina, córtame el cabello, ¿sale? Y dice, híjole, pero no sé cómo. Dice, tú dale, ¿no? Y que le empezó a cortar el cabello y le cortó en esta zona de abajo, y dice, y mi hermano se peina para atrás, y cuando él se vio en el espejo dijo, wow, dice, oye, te quedó bien. Y le dije, ¿y por lo menos te aventaste un tutorial o algo? Dice, no vi ni un video. Y dice, y mi hermano me dijo, oye, ¿por qué no tomas un curso? Dice, ¿dónde voy a tomar un curso si ahorita no hay donde yo pueda estudiar un curso, ¿no? Y dice que a partir de ese momento se aventó ya un videíto, y otro de sus hermanos, el hermano mayor, le dijo, oye, pues ahora córtame a mí el cabello. Y le empezó a cortar el cabello y dijo, pues bueno, dice, pues si te queda tusado, te queda mal, yo no sé. Se aventó un video, vieron una imagen. Y cuando le empezó a cortar el cabello, el hermano se vio en el espejo y dijo, wow, oye, te quedó casi igual, quedó bien asombrado, con un pequeño video y una sola imagen y una maquinita, ¿no? Entonces dice que a partir de ese momento pues todo estaba cerrado, se supo ahí con sus hermanos, con sus amigos, dijo, oye, pues, ¿quién te cortó el cabello? No, pues mi hermano. Y fueron los amigos a ver al chavo y empezó a hacer los cortes de cabello, y dice, yo no cobraba, pues ¿cómo voy a cobrar si yo no sé cómo cortar el cabello? En una de esas le queda mal, y ¿cómo le voy a cobrar, no? Entonces el chavo fue practicando, al grado que le empezaban a dar una propina, iba creciendo, y le digo, ¿y luego cómo entraste aquí? Dice, pues vi una publicación de que andaban buscando personas para cortar el cabello, o que él había subido, algo así me había comentado. Y dice, y cuando vi, supe del brother que tiene esta barbería, y le dije, híjole, brother, es que nunca he estudiado, pero pues puedes checar para que veas cómo lo corto, y pues ahí tú me dices. Dice, nada más que, sí necesito saber, fíjate, necesito saber cuánto cobras, cuánto más o menos se gana, porque voy a dejar mi trabajo de planta para venirme a trabajar aquí. Dice, mira, tú no te preocupes, tú vente, tú fluye, y vas a ver lo que va a pasar, ¿no? Pues, y me dijo el brother que su prueba fue que le cortó el cabello al dueño de la barbería. Dice, wow, dice, oye, te quedó genial, ¿dónde estudiaste? En ningún lugar. Esto está genial, ¿no? Y cuando me lo estaba cortando, yo lo iba viendo y dije, wow, sí, o sea, parecía que había estudiado, ¿no? Ya me corté el cabello con varios muchachos, y luego unos lastiman o hacen algo, y este brother tiene una mano muy suave y lo hizo bastante bien. En ese momento me di cuenta el poder del compañerismo. Estos hermanos estaban en su casa, todo estaba cerrado, uno tenía una necesidad y el otro, aunque no sabía cómo poderle ayudar, él fluyó, él se dejó usar, él sin miedo tomó la máquina. En algún momento pues empezó ahí a ver qué pasaba, y por la petición de su hermano, por ese compañerismo, por esa ayuda mutua entre estas dos personas, uno se vio bien en el espejo, y me dijo él, y a raíz de esa situación, hoy yo tengo este trabajo de 2 años para acá. Entonces, el nivel del compañerismo, si nosotros nos damos cuenta que es algo muy importante para nuestra vida, que nos puede llevar a lugares a donde nosotros no podríamos imaginar. Podríamos aprender cosas de otras personas que no sabemos si más adelante es un recurso que nosotros podemos necesitar. El compañerismo es muy importante, pero ¿sabes? Este muchacho se llama Ricardo, y si llega a ver este video, esperemos que pueda motivarse con esta enseñanza para que en algún momento pueda conocer de Cristo, amén. Porque justamente el compañerismo, como él lo vivió para crecer, el reino de Dios también se construye en relaciones y en compañerismo. ¿Se acuerdan las preguntas que les hice al inicio? ¿Un cristiano o una iglesia puede crecer sin el compañerismo? ¿Es posible que alguien crezca sin compañerismo? El reino de Dios se construye con relaciones, con compañerismo, no superficiales ni temporales, sino relaciones fuertes, establecidas con tiempo, con
de apoyo mutuo, debe construirse desde un lugar de pacto, de compromiso y de sacrificios. Los seres humanos fuimos creados para funcionar en compañerismo, en relaciones. ¿Cómo está en este momento nuestro compañerismo con nuestros familiares, con los de nuestro trabajo y con los de nuestra iglesia? ¿Cómo nos llevamos con los de nuestra familia? ¿Cómo es ese compañerismo en nuestra casa? ¿Cómo es ese compañerismo en nuestro trabajo? Podemos contar con aquellas personas que están a nuestro alrededor para trabajar en conjunto y poder sacar el trabajo como debe de ser, o estamos trabajando de una manera muy independiente. Hoy en día se está perdiendo el compañerismo en la familia, se está perdiendo el compañerismo en el trabajo, se suele perder el compañerismo en la iglesia también. Y sabes, cuando yo estaba leyendo este mensaje y estaba redactando, transcribiendo, revisando nuevos puntos, pidiendo a Dios que me diera luz sobre esto, me di cuenta que en mi vida había varios momentos en los cuales yo percibí que el tiempo del compañerismo hizo que mi vida estuviera a flote. Pero cuando tenía esa dificultad en mi mente de querer abrirme, de querer dejar ser ayudado, de querer estar en comunión con otros y solamente estar solo, porque a veces sentía que el estar con otras personas, tener que decir lo que estaba pasando o expresar algunos detalles, no me sentía cómodo. ¿Sabes qué empezaba a pasar? Me empezaba a hundir y a tomar malas decisiones. Pero cuando estamos en compañerismo, hay un resultado, el cual ese resultado ya está medido por Dios, ya está visto por Dios. Dios ya lo ha puesto delante de nosotros para aquellos que solamente han dispuesto a abrir su corazón para poder vivir en compañía de otras personas. ¿Sale? ¿Has conocido a una persona que no le gusta la compañía? Esta semana estaba sentado con unos amigos, habían traído 2 pizzas, gloria a Dios. Estábamos en compañía de un amigo que se iba a ir a otro país y platicando ahí en una gran armonía de proyectos, de visiones, de cosas que venían para cada uno de nosotros, cómo estábamos trabajando. Uno de ellos platicó una pequeña historia. Decía él que había 3 búfalos que se habían perdido de la manada. Es una historia, una anécdota, una historia, perdón. Y en esta historia de estos 3 búfalos estaban perdidos y no podían encontrar la manada. Entonces llegó un león que los empezó a acechar. Y cuando llegó el león para querer acecharlos, querer lastimarlos o comérselos, pues estos 3 búfalos de edad mediana, no con una fuerza de adulto, pues la única manera de sobrevivir era apoyándose unos a otros. Cuando el león quería acechar, llegaba un búfalo y trataba de empujarlo, de conearlo y cuidarse las espaldas, ¿no? En este caso los traseros, ¿no? El león se dio cuenta que él no podía porque había compañerismo entre ellos. No usaron esa palabra, pero yo lo estaba escuchando así. Dice que cuando el león se dio cuenta que no podía hacer nada con este pequeño grupo de búfalos, lo que hizo fue tratar de ponerlos en desacuerdo. ¿Ya escuchaste a los otros? Dicen que tú eres el más débil. Y eso es entre lo menos que escuché, porque decían que hasta eras el más feo. Que no puedes y que siempre te tienen que estar cuidando. Ah, ¿sí? ¿Eso dijeron? Yo nomás te paso el dato porque somos cuates, ¿no? Y eso fue lo que hizo con los otros 2 búfalos. Para más tarde, ya habían sufrido entre ellos una discordia. Se habían separado y cuando el león se dio cuenta, empezó con uno. No pudo defenderse. Y los otros 2 vieron y dijeron, qué bueno, se lo merecía por decir eso de mí.
La fuerza de entre ellos se fue menguando al grado de que ya cansados y ahora solo siendo dos dispersados, el león fue uno tras otro. ¿Sabes? A veces el enemigo llega a hacer eso en nosotros, en nuestra familia y a nivel iglesia a veces también. Viene a nuestra mente y empieza a decir cosas que lo que está buscando es justamente hacer una división, porque sabe que si están divididos, tarde que temprano, uno por uno caerá, familia por familia caerá, hijo por hijo vendrá. Y sabes, ahorita la situación en la sociedad está, híjole, Dios mío, muy, muy difícil. La ideología que se está plantando en las escuelas, lo que se está levantando en los países, a nivel Latinoamérica, en todo el mundo, es algo que está trayendo algo que quiere a nuestros hijos. Ahorita pudiera decirlo por encimita, pero en algún momento, aún lo que estoy diciendo, solo por dar una pequeña luz de lo que estoy tratando de mencionarles, va a ser peligroso porque van a querer censurar todo tipo de información de lo que quieren hacer ahora la sociedad, ese libertinaje que quieren la sociedad y que quieren empezar con los más pequeños. Lo voy a decir de manera práctica, simplemente por ejemplo el aborto. Hay ahorita un pensamiento en donde ellos dicen, las chicas dicen, este es mi cuerpo y yo decido con él lo que yo quiera hacer, ¿verdad? Ellos dicen eso, pero ya está científicamente comprobado que dentro de ellas está una persona, es alguien individual, y se ha comprobado de esta manera que el hecho de que ellas hagan esto, lo que están simplemente cometiendo es un asesinato. Ellas no están decidiendo si ellas quieren ser mamás o no. Ellas están decidiendo si quieren ser mamás de un niño muerto o de un niño no nacido, muerto en este caso, ¿no? Entonces, pero la sociedad está moviéndose de una manera a pasos agigantados, de tal manera que si la iglesia y nosotros como familia no estamos fortalecidos, no estamos creciendo divididos, el enemigo va a hacer desastres. El enemigo viene a hacer desastres. En el compañerismo entonces, en la unión se hace la fuerza, y la falta de unidad nos hace ser un blanco fácil. ¿Es importante el compañerismo? Es importante el compañerismo. La estructura y el gobierno de la iglesia debe basarse en el compañerismo. Esa es la manera de Dios. Todo debe de estar en orden, todo debe de llevar una estructura, debemos de respetar a nuestras autoridades, debemos de saber que si a mí se me delega algo, debo de hacerlo lo mejor que pueda, que no debo de tratar de lo que yo hago brillar y querer que otras personas sean sobajadas o quitadas o pisoteadas, sino debemos de saber que cuando nosotros recibimos una oportunidad de poder servir en la obra de Dios es para que trabajemos en compañerismo y crecer unos con otros. Amén. Una más. Desde este momento en que la organización se convierte en una prioridad, el compañerismo deja de existir. Esos son dos extremos que debemos cuidar. Uno, en donde sí debemos de tener mucho cuidado en cómo como iglesia debemos de trabajar, en cómo como familia debemos de trabajar. Pero el otro extremo que debemos de cuidar es que cuando hay una organización tan estricta, empezamos a tener esta prioridad por este orden de tal manera que el compañerismo deja de existir unos con otros. Empezamos a ver que sea más importante el cómo se hacen las cosas, en cómo puedo hacer que la persona que está delante de mí pueda crecer y pueda hacer algo también. Este joven Ricardo, a raíz de que su hermano le dijo, vamos, necesito de tu ayuda, córtame el cabello, le dio esa oportunidad. Y de esa manera él pudo crecer. Cuando nosotros estamos aquí, la verdad que no hay grandes ni pequeños, y aún de hecho Jesús lo calificó
lo describió de esta manera: si alguien quiere ser el mayor de todos, ¿qué dijo? ¿Qué tiene que hacer? Servir a todos. ¿A unos cuantos? ¿A uno? ¿A solo el que me cae bien? Así no funciona. A todos. ¿Eso qué se llama? Compañerismo, un corazón de siervo. ¿Por qué? El Señor Jesús no murió por instituciones o edificios religiosos, sino Él murió para restaurar el compañerismo entre Dios y los hombres. Si nosotros queremos parecernos más a Jesús, tenemos que comportarnos como Jesús en hacer lo que Él hizo. Restaurar el compañerismo entre nosotros, restaurar ese compañerismo con nuestras amistades, con nuestras familias, no ser división. Y fíjate que ahorita justo que ahora estamos regresando como iglesia, lo necesitamos más, porque si tú te estás dando cuenta, hay muchas iglesias que a raíz de la pandemia, ahorita ya es como una temporada de la cual ya salimos, ya podemos salir sin cubrebocas, pero a la iglesia le está costando mucho trabajo regresar nuevamente a congregarse. Y esto va a tener algunas consecuencias en algunas familias, pues alejarse de Dios lo único que están haciendo es que el enemigo pueda tener un blanco fácil para esas personas. Pero aquellas personas, hermanos en Cristo, que logremos empezar a trabajar en compañerismo, en unidad, Dios viene y empieza a renovar nuestra vida, empieza a traer libertad, empieza a ayudarnos a crecer, porque la iglesia de los últimos tiempos debe de ser una entidad que trabaje en amor y relaciones. A mí me costó mucho trabajo hacer eso. A mí me costó mucho trabajo. A pesar de mucho tiempo estar en la iglesia, a pesar de mucho tiempo estar sirviendo en el ministerio de la alabanza, en algunas enseñanzas, a mí me costaba mucho trabajo estar fluyendo en un ambiente de compañerismo. Me costaba mucho trabajo. Pero tuvieron que pasar ciertas cosas para que abriera mi corazón y me diera cuenta del poder del compañerismo. Si hoy yo estoy aquí, no es por mí ni por mis fuerzas, es gracias a la ayuda de muchas personas de las cuales tuve mucho apoyo y fue el resultado de ese compañerismo. ¿Cuál es el propósito del compañerismo? Les vamos a hablar de una manera muy rápida y muy práctica. Amén. Punto número 1 del propósito del compañerismo es traer transformación. ¿Sale? Quien lo esté anotando por ahí. Traer transformación. El compañerismo, como el Padre nos lleva a experimentar, con el Padre nos lleva a experimentar una total transformación espiritual, física, mental, emocional, acompañado de manifestaciones visibles. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios 3:18, para que lo anotes para reforzar esto. ¿Cómo puedo yo ser un buen compañero? ¿Cómo puedo yo aprender a trabajar en compañerismo? ¿Quién me lo va a enseñar? ¿Cómo lo puedo trabajar? El compañerismo con el Padre nos lleva a experimentar una total transformación de mí. ¿Cuántos han escuchado a esas personas que dicen, pero es que yo soy así? Es que yo soy enojón, es que a mí no me gustan los juegos, es que yo no digo las cosas 2 veces, es que a mí me molesta que las personas sean así. Pues yo soy así. Si alguien quiere que seamos amigos o que tratemos, ya saben cómo soy. ¿Sabes qué revela? Una falta de intimidad con el Padre. Una persona que tiene compañerismo con Dios empieza a transformar su vida.
una persona que no se da cuenta que ya pasaron tantos años y no ha logrado transformar algunas áreas de su vida, algo está haciendo mal. ¿Y sabes cuál es? No está teniendo un verdadero acompañamiento con papá. No la está teniendo. Dentro de algunos procesos de mi vida, créeme que ese compañerismo de Dios trajo una sanidad a mi vida que no podía encontrarla con ninguna otra persona, a pesar de que considero hay muy buenos amigos. Nada se puede comparar con el compañerismo con Dios, con papá. Puedes conocer a un muy buen psicólogo, puedes tomar algún buen medicamento para saciar alguna ansiedad, alivianar alguna dificultad emocional, pero nada quitará todo eso, nada traerá mejor paz y estabilidad más que la compañía de papá. Amén. Entonces, uno de los propósitos del compañerismo es trae transformación. Punto número 2, conocer a Dios íntimamente. Una es que nosotros podamos ser transformados, pero el 2 es que podamos conocer a Dios íntimamente. Puedes colocar esta pequeña fórmula. Orar es igual a relación. Relación es igual a compañerismo. Y compañerismo es igual al conocimiento íntimo de Dios. Orar, te relacionas con papá. Relacionarte, generas compañerismo con Dios. Y generar ese compañerismo con Dios te va a traer ese conocimiento íntimo de Dios. Hoy que soy papá, ¿cómo me ha hablado Dios tan específico y tan puntual? No lo tenía preparado, pero se la comparto. Una ocasión, durmiendo, Josué se quedó sin cenar esa ocasión, se quedó dormido. Yo dije, bueno, pues sentía feo despertarlo, dije, pues bueno, ya tempranito le doy su desayuno. Y ya cuando estábamos durmiendo me di cuenta que se empezó a incomodar. Se movía para allá, se movía para acá, se despertaba, se volvía a acostar. Lo toqué, dije, a lo mejor tiene algo, tiene fiebre o algo, y todo bien. No le dije nada hasta que yo estaba acostado, estaba durmiendo. Sentí cómo se acercó lentamente su cuerpecito, y a la oreja me dijo, al oído me dijo, tengo hambre. Que se sienta y que le digo, espérame, ahorita vengo por ti, que voy. Y serví un poquito de leche, se lo llevo, le digo, tómate tantito esto, ahorita te preparo algo de comer. Fui, le preparé algo, cuando vi ya se había levantado, era la 1 de la madrugada, se puso los zapatos y salió bien contento, bien sonriente, se sentó a la mesa y estaba listo para cenar. ¿Sabes? Me quebró, porque sentía que Dios me hablaba. Me decía, en esa necesidad, ¿por qué no solo me dijiste ayúdame? Te necesito. Tengo hambre, te necesito a ti, Señor. Y me acuerdo que me decía así como, te quedaste callado. ¿Por qué no hablaste si soy tu papá y aquí estoy para ti? Compañerismo, paternidad. Y cuando vi a mi hijo comiendo, tenía un gozo dentro de mí. Yo decía, pasaba por mi mente, hay muchas cosas que Dios quiere dar. Hay mucho que Dios quiere que Él y yo vivamos, compartamos. Pero yo estaba lejos de Él. No estaba teniendo un compañerismo con Él.
Mi hijo ha pasado tiempo conmigo y él sabe, él me conoce y sabe con solo decir eso, con una sola palabra, sabe que su papá va a estar ahí para él. Cuando hay compañerismo y conocemos a papá, tenemos la confianza de poder acercarnos porque lo conocemos. Una más ahí. Por más lejos que te sientas, nunca pienses que no te puedes acercar a papá. Por más lejos que te sientas y haya pasado el tiempo y no hayas buscado a Dios, no te hayas arrodillado para buscar a Dios, no pienses que no eres digno de acercarte a papá. No importa lo que hayas hecho o lo que haya pasado, nunca pienses que es tarde para acercarte a papá. Acércate a papá y conoce íntimamente a Dios. Amén. Punto número 3. Produce el propósito del compañerismo, produce la semejanza de Dios. Eso lo vemos en Romanos, vamos a reforzarlo con Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué somos nosotros de Cristo? Coherederos de una gran herencia que Dios, nuestro Padre, tiene para nosotros. ¿Sí o no? En el cielo, cuando estemos delante de nuestro Padre, la única manera de poder recibir la herencia de lo que Él nos ha prometido, de esas moradas celestiales, la única manera va a ser que el Padre pueda verte reflejado en Cristo. Si tú no estás revestido de Cristo Jesús, de su sangre preciosa, déjame decirte que no podrá esa persona adquirir esa herencia que Él quiere darnos. Pero cuando nosotros nos hemos dejado lavar por la sangre preciosa de Cristo Jesús, nos hemos revestido de Cristo Jesús, créeme que esa promesa es para todo aquel que ha decidido creer en Cristo Jesús y esa sanidad y esa limpieza del alma y de nuestros pecados. Producir la semejanza de Cristo Jesús. ¿Somos sus hijos? Comportémonos como sus hijos. Seamos semejantes a Cristo Jesús. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Teniendo compañerismo con Jesús. ¿Cómo lo podemos lograr? Teniendo compañerismo con los demás. ¿Es fácil? ¿Es fácil? La verdad es que no. ¿En qué punto íbamos? Ya no me acuerdo. ¿4? Sigue el 4. Apropiarnos del poder. En Hechos 1, del 4 al 5, el poder viene en virtud del compañerismo que tenemos con el Padre. Antes de darle el poder a esas personas que estaban en el Pentecostés, Dios pidió de ellos que estuvieran en unidad. Un cristiano que conoce de la palabra, pero no ha experimentado esa dirección del Espíritu Santo que es el poder de Dios, no tiene una buena dirección. Alguien que solamente quiere vivir experimentando el poder de Dios, pero no la palabra y el orden de lo que nos enseña, también pierde dirección. Pero en compañerismo, cuando trabajamos el conocimiento de la palabra de Dios y tomamos de ahí mismo en esa armonía el poder de Dios, cosas poderosas suceden.
cosas poderosas suceden. Es más, la Biblia habla sobre los dones del Espíritu de Dios y dice que es el Espíritu de Dios quien reparte los dones según como Él quiere, ¿sí o no? Y dice que si en algún lugar, dice que si no hay alguien que interprete, si alguien que esté hablando en lenguas, entonces dice que no se hable, dice porque el que habla en lenguas habla para sí mismo, habla con Dios y habla misterios, dice, solo se edifica a sí mismo. Está bien, si lo hablas en lenguas, qué bueno, pero si no hay alguien que lo interprete, mejor vamos a esperar un momento. Dice, porque también el que habla profecía aventaja un poquito más, ¿no? Porque da palabra, da ánimo, y vaya que esa palabra de profecía está tremenda, ¿no? Apenas me tocó una que, Dios mío, bien puntual, y cómo fortalece el corazón, cómo fortalece la fe, la esperanza, ¿verdad? De lo que Dios puede hacer en tu vida. Y una vez me pregunté, ¿el Espíritu Santo le podrá dar a alguien todos los dones? ¿Podría dárselos? Y si se los da, me queda un tema dudoso cuando Dios dice que los dones fueron dados o son dados para edificación de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? ¿O de qué yo me di cuenta? Yo no sé si el Espíritu Santo puede capacitar a alguien con todos los dones, pero sí sé algo, que el Espíritu Santo dará dones de manera puntual a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que en unidad podamos fortalecernos y edificarnos como iglesia. A algunos dará don de lenguas, a otros dará interpretación de lenguas, a otro dará fe, a otro dará milagros, a otro dará sanidades, a otros dará palabra de sabiduría, a otros dará palabra de ciencia, y todos en comunidad nos necesitamos unos con otros. Pero imagínate que el que habla en lenguas está en discordia con el con el que interpreta las lenguas. Dios mío, es la esposa y el esposo, y esa mañana antes de salir para venir a la iglesia, como no le planchó la ropa, venían enojados. Se perdió la bendición, ¿no? Yo creo que Dios, que su Espíritu Santo trae esos regalos a su iglesia de manera ordenada, de tal manera que nosotros podamos apoyarnos en compañerismo y en comunidad. ¿Sale? ¿Alguien tiene algún don? Desarróllelo, porque los necesitamos ya. Amén. Muy bien. Vamos a apropiarnos de ese poder y lo necesitamos, pero solamente lo vamos a lograr en comunidad, en compañerismo. 5. Dar a luz los propósitos de Dios. Génesis 1:26. ¿Cómo dijo Dios ahí en esa palabra? Hagamos al hombre. Él estaba en compañía. En ellos había un propósito, en ellos había una visión. En esa visión eras tú, era yo. En esa visión de hagamos al hombre, ya estábamos nosotros siendo vistos por nuestro Padre, por Jesús y por el Consolador, que es el Espíritu de Dios. Cuando hay compañía entre nosotros como hermanos, cuando salimos a jugar básquet, cuando vamos a comer una pizza, nos vamos a tomar un helado, cuando platicamos en una cenita, en un café, empiezan a salir planes, empiezan a salir proyectos. Damos a luz nuevos propósitos en Dios. Porque lo que tú tienes y porque lo que tú sabes, en conjunto y en comunidad, podemos hacer más. Yo sé hacer algo, tengo experiencias, pero
me he dado cuenta que me cuesta mucho trabajo organizarme y tener algunas cosas bien trazadas, pero hay otros que lo tienen, que se pueden organizar mejor en finanzas, y le pregunto, oye, ¿cómo le haces con esto? ¿Cómo le haces con esto otro? Y en comunidad podemos hacer más. El pastor dice, necesitamos para Navidad unas piñatas, necesitamos ponche, necesitamos esto, necesitamos el otro. Y empiezan, yo traigo una bolsa de dulces, yo traigo una piñata llena de dulces. Y sabes, han sido esas Navidades muy hermosas. Yo veo esas fotos y cuando veo cómo esta Navidad, ¿cuántas piñatas se rompieron? Un montón de piñata tras piñata tras piñata. Y esa armonía y ese compañerismo nos fortalece, y cuando logramos ese compañerismo, las habilidades entre nosotros podemos pensar en más, escalar en más. No te alejes, porque necesitamos tus habilidades. Tú necesitas las habilidades de la persona que está a tu lado. A veces no es necesario que una persona te dé un consejo, porque a lo mejor esa persona no tiene la capacidad de darte un consejo, no tiene esa habilidad. Pero si te das cuenta, a veces con solo abrir nuestro corazón y decir lo que estamos pasando, ya fue suficiente. Nos sentimos mejor y queremos buscar a Dios porque nos dimos cuenta que en comunidad algo dentro de nosotros mejora. ¿Sí o no? Amén. Hay muchos propósitos en la iglesia, hay muchas cosas por hacer, pero no vamos a lograr un ministerio de alabanza fuerte sin compañerismo. No vamos a lograr un ministerio de niños, de maestros fuertes para esa enseñanza y un crecimiento de estos pequeños sin compañerismo. No se va a lograr una iglesia fortalecida de familias que nos podemos ir apoyando para crecer sin el compañerismo. La única manera de ver los propósitos que Dios tiene para nuestra vida se van a lograr a través del compañerismo. Ese es un propósito, ¿sale? Y último, 6, producir oraciones contestadas. Juan 16:23, para que lo puedas reforzar. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hoy en día tenemos muchos creyentes infelices porque no ven sus oraciones contestadas, o nada más yo. No es cierto. Se frustran pensando en que Dios no los escucha o no quiere darles lo que ellos piden. El problema no es Dios, no es Él. A menudo los cristianos oramos por lo que queremos de Dios, pero no por tener una relación con Él. Y eso es algo de lo que ya se estuvo comentando en las enseñanzas anteriores, ¿verdad? A medida que busquemos a Dios en oración, verás más oraciones contestadas, porque es a través de la oración en donde conocer a Dios, conocer su corazón, podemos pedir cosas que no tan solo van a traer beneficio, ayuda para nosotros, sino a los demás. Una vez escuché de un pastor, predicador, decir que siempre las oraciones de la mayoría siempre es Señor, necesito, Señor, quiero, Señor, ¿a qué horas llega esto? Señor, ¿no estás viendo que necesito esto? Y nunca había oraciones contestadas. Hasta que la oración cambió, Señor, tu obra necesita esto, tu obra necesita lo otro. Señor, necesito un carrito para moverme para que podamos ir a hacer evangelismos. Llegó el carrito, ¿no? Hospitales, cárceles, personas que están en la calle tiradas ahí. Cuando nosotros empezamos a orar, conociendo el corazón del Padre, el Señor dice, hijo, aquí está, hijo, aquí está, hijo, aquí está. El compañerismo puede traer a nuestra vida
ese conocimiento del corazón del Padre y que nuestras oraciones sean contestadas. Que nosotros podamos quitar el yo necesito por Él. Señor, ahí hay necesidad. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo dar? Ojo, si tú quieres recibir más, la única manera de recibir es abriendo la mano. Cuando tú das algo, se abre la mano y estás listo para volver a recibir. Tomaste de algo, lo das, abre las manos, pero ahora hasta abre los brazos y estás listo para recibir. ¿Quieres oraciones contestadas? No hay otra más que tener un compañerismo con nuestro Padre, de tal manera que podamos conocer su corazón. De cierto os digo, que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, os dará. Juan 16, 23. Hay muchos tesoros en el cielo para ser entregados ya. Lo único que necesita Dios, lo único que necesita nuestro papá, es que estemos cerca para poder pasarlos. Vamos a dar una conclusión. Su jornada con Dios, o nuestra jornada con Dios, comienza con un propósito, con un compromiso diario para desarrollar compañerismo y cumplir sus propósitos. Estos son los propósitos del compañerismo, así como los acabamos de ver cada uno de estos. Y lo que debemos buscar cada vez que nos acercamos a Él en oración es conocer el corazón del Padre. Es importante que después de haber sido restaurados, transformados, haber trabajado en unidad, aprendamos a tener más relaciones con las personas de allá afuera también. Debemos conocer el alcance de las relaciones que establecemos y la finalidad de cada una de ellas. Empezando por nuestra relación con el Padre. El mundo necesita mucho conocer a Dios. El mundo necesita conocer mucho a nuestro Padre. Y la única manera en la cual ellos van a conocerlo es a través de nosotros, de nuestro compañerismo con el que está a nuestro lado, del compañerismo que ven con nuestros hijos, del compañerismo que nosotros podemos tener con nuestro cónyuge. Solo de esa manera vamos a poder experimentar cosas maravillosas. Amén. ¿Cuántos quieren fortalecer ese compañerismo con papá? ¿Podemos fortalecer ese compañerismo con nuestros hermanos? ¿Podemos hacer un compromiso hoy para que eso sea posible?